los 4 tornillos que trae en el cárter. Voy a utilizar una llave Bristol de 4 milímetros pues para poder enroscar cada uno de estos tornillos. Recordemos que debe quedar bien apretados porque lo contrario se van a soltar y va a ser muy tedioso después de haberlo puesto en el motor. Entonces les aconsejo que los atornillen bien, ¿vale? Ahí está el consejo. Si creen prudente echarle un poco de pegante, traba, estaría bien, no hay problema. Y de esa manera podemos armar. Después de armar esta pieza, vamos y apretar los tornillos. Vamos a posicionarlos en la base. Sí, esta base tiene 4 tornillos por debajo. Recordemos que el mismo cárter trae otras zonas donde se pueden atornillar los 4 tornillos y de esa manera quedan apretados a la base. ¿Listo? Básicamente la estructura del motor cuando hablamos de esta. Entonces vamos a apretarlos. Cada uno de ellos. Después de eso dejamos bien apretado. Les recuerdo que deben estar bien ajustados y ya hemos puesto este. Ahora vamos a colocar la manguera. Esa es la bomba de aceite. Esa manguera tiene que estar hacia abajo y vamos a colocar los tornillos que van apretando esta bomba. ¿Listo? Esa bomba tiene que ir hacia abajo, tiene que salir por el lado del aceite, donde va la tapa del aceite. Entonces empujamos de esa manera y sale. Acá lo que voy a hacer es colocar la cuña. Colocamos la cuña y seguido de eso colocamos el volante. Cuando ya hemos puesto el volante, procedemos a colocar, ahí nos damos cuenta que está girando normal, que se posiciona bien. Vamos a colocar ahora lo que es la tuerca. La tuerca es importante, primordial, para que este volante no se vaya a soltar. Recordemos que tiene que quedar bien apretado esto. Acá lo vamos a apretar. Recordemos que podemos apretarlo frenando el motor con una cabulla. Una cabulla podemos apretar y de esta manera va quedando. ¿Listo? Tiene que quedar bien ajustado. Igual la pieza donde va la campana. Ya les explicaré cómo va esta base. Y recordemos que podemos untarle un poco de grasa a esto. Ahí está. Colocamos entonces el piñón, después la canastilla con un poco de grasa. Listo. Hay una pieza plástica que va interno, después el piñón, después la canastilla y después esta arandela que ustedes ven ahí. Y ya vamos a colocar entonces las zapatas. Las zapatas tienen que quedar bien ajustadas, esas no pueden quedar sueltas porque se pueden soltar. Zapatas, o también conocido como embragues. Yo le voy a untar un poco de pegante para que este quede bien ajustado, no se vaya a salir, no vayamos a tener problemas. Y vamos a apretarlo. Listo. Frenamos el motor y apretamos para poder que quede bien ajustado. La idea es que tenga una fuerza para que este quede bien amortiguado. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la base del motor que va en la parte de abajo de y vamos a listo. Entonces ahora vamos a colocar los tornillos de los amortiguadores. Listo, recordemos que estos que deben quedar bien posicionados, bien ajustados también. Listo, y vamos a ir colocando uno por uno. Vale. Y esa es la tapita que siempre lleva el amortiguador. La vamos a dejar ahí. Bueno, después de haber
dejado esto allí, vamos a mirar las mangueras de la posición de esta manguera, el respirador. Recordemos la posición también del respirador. Viene hacia abajo de esta manera. Así viene el respirador. Esa es la posición. Y ahora vamos a colocar los otros tornillos de los amortiguadores para que estos no se vayan a soltar o salir, porque puede ocurrir, se sueltan y pueden causar un accidente. Entonces hay que colocarlos en la posición que son. ¿Listo? Seguido de esto vamos a colocar el otro tornillo en la otra base. Les recuerdo que estos tornillos deben quedar bien ajustados, no pueden quedar sueltos, porque lo que va a ocurrir es que se suelte y esto puede causar un accidente. Entonces tienen que estar bien ajustados al motor. ¿Listo? Acá ya está bien puesto. Ahora vamos a colocar lo que es el insulador. Ese insulador, recordemos que viene con la manguera. De esta manera viene la salida de la manguera del respirador, para que ustedes se den cuenta cómo va esta manguera. Ahí está, esta es la manguera del respirador, por lo tanto debe ir de esa forma. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a posicionar el insulador en la base del motor, donde va, también conocido como el moco, le dicen así. Sí, suena raro, chistoso. Algunos lo llaman de esa manera. O bueno, lo llamamos. Le posicionamos el insulador, lo empujamos, que nos quede bien puesto. Ya nos quedó el insulador bien puesto con su caucho. Listo, ahí ya quedó bien posicionado. Ahora vamos a colocar el carburador, pero antes de colocar el carburador vamos a mirar cómo van puestas las mangueras. Este es el tablero donde va el interruptor y donde se bombea la gasolina. ¿Listo? Entonces acá voy a mirar si las mangueras quedaron muy largas. La idea es que coloco manguera larga para que si me llega a faltar, pues hay espacio. Pero si no, entonces la recorto. Entonces bombeamos, vamos a ver, entrada de gasolina y salida de gasolina. Listo, entrada de gasolina y salida de gasolina, para que entendamos y comprendamos. Y ahí vemos, y acá está, los dejo para que ustedes vean el resto, ¿vale?